Cuando me percaté de que no podía salir, sentí mucho miedo. Estaba en un laboratorio y la única puerta estaba cerrada. La golpeé con los puños y pedí ayuda, pero nadie me escuchaba. Se me hizo un nudo en la garganta. Fui una tonta. ¿Qué será ahora de mí? Me hundí en una silla y puse mi cabeza entre mis manos. ¿Tú? Hola, soy Roxy. Nunca me gustó mucho estudiar. Salir con mis amigos y hacer compras era mucho más interesante. Era bastante bonita y siempre tenía muchos admiradores. Uno de ellos era el representante de la clase, Sam. A menudo aprovechaba que ese nerd estaba enamorado de mí para obtener buenas calificaciones. Pero al parecer mi suerte había llegado a su fin porque reprobé un examen de biología. Si repruebas el laboratorio de mañana tendrás graves problemas. Realmente quería estudiar, pero mis amigos me invitaron a una fiesta. Así que llegué tarde a casa y no tuve tiempo de hacerlo. Por la mañana apenas me obligué a levantarme y bajar las escaleras. Mientras desayunaba, la televisión daba las noticias. Ayer un grupo de estudiantes y un profesor universitario desaparecieron en las montañas. ¡Roxy! Llegaste a casa en medio de la noche otra vez. En lugar de eso deberías estudiar. ¡Mamá! Si esto continúa así, te quitaré la mesada. Su amenaza funcionó. Estaba esperando ansiosa la venta de una colección fresca de verano. No me la quería perder. Mi estado de ánimo se desplomó. Sabía que iba a reprobar el laboratorio. Llamarían a mamá a la escuela y yo tendría que despedirme de mi mesada. Pero entonces sucedió algo inesperado. Cuando entré al aula de biología, un hombre desconocido estaba sentado en el escritorio de la profesora. Parecía joven y muy guapo. Cuando todos tomamos nuestros asientos, se presentó. Hola, soy el señor Collins, su nuevo profesor de biología. Vaya, teníamos tanta suerte. Todas las chicas comenzaron a reír de inmediato y a mirarlo con interés. Sam se levantó de su asiento. Soy el representante de la clase. Teníamos una prueba de laboratorio el día de hoy. ¡Ay! Quería darle un puñetazo. ¡Qué tonto! ¿Por qué dijo eso? Cambio de planes. Tengo métodos de enseñanza especiales. A partir de hoy habrá nuevas reglas. Nada de libros y ni de trabajos forzados. Solo clases prácticas. Todos quedaron gratamente sorprendidos. Sam era el único que parecía molesto. Ahora hagamos un experimento. ¿Alguien quiere ayudarme? Varias personas levantaron la mano, pero por alguna razón el señor Collins me eligió a mí. ¡Maldición! Estaba en problemas otra vez. Pero resultó que no había nada de qué preocuparse. El señor Collins hizo un experimento con plantas. Me dio guantes especiales y me pidió que los sostuviera. ¡Bien hecho! ¡Lo estás haciendo genial! Durante el descanso todo el mundo hablaba sobre el nuevo profesor. ¡Es asombroso! Y sin asignaciones complicadas. Creo que es un poco raro. Al día siguiente llegué temprano a la escuela. La primera clase era la de biología y el señor Collins me pidió ayuda una vez más. Llevamos microscopios y otros dispositivos a las mesas. Intentaba coquetear con él. Sabía que era mi profesor, pero ¿cómo podía resistirme? Cuando comenzó la lección, el señor Collins volvió a pedirme ayuda. Roxy, serás mi asistente. Vaya, deberían haber visto la forma en que las otras chicas me miraban. Mientras los demás estudiantes se inclinaban sobre los microscopios, yo repartía papeles y recogía tubos de ensayo. En cierto punto me torcí el tobillo por accidente y caí al suelo. Todos los tubos de ensayo se rompieron. ¡Ay! Lo siento mucho. No es gran cosa. ¿Cómo podría estar enojado con una chica tan hermosa? Vamos, te ayudaré a limpiar. ¿Escucharon eso? ¡Dijo que era hermosa! A partir de ahí, mis compañeros de clase me miraban con absoluto odio. Sam se acercó a mí en el recreo. Ten cuidado, este nuevo profesor es muy sospechoso. No digas tonterías. Ese día tuve que quedarme hasta tarde para clases de recuperación de matemáticas porque me había saltado demasiadas lecciones. Cuando salía de la escuela llovía cántaros. Desafortunadamente no tenía un paraguas conmigo. De repente el señor Collins salió de la escuela. Mi auto está en el estacionamiento. ¿Podría darte un aventón? Naturalmente, acepté. Cuando nos íbamos vi a Sam cerca. Apretó los puños y nos miró. El señor Collins me contó sobre sus inusuales métodos de enseñanza mientras conducíamos. Me gustaba escucharlo. Pasar tiempo con él era mucho más interesante que con mis compañeros. Antes de acostarme me sorprendí pensando en el señor Collins. Quería impresionarlo. Al día siguiente comencé a leer libros de biología y a ver videos sobre el tema. Seguí ofreciéndome como voluntaria para ayudarlo en clase. Gradualmente las lecciones del señor Collins se volvieron más y más raras. Un día trajo una planta carnívora al salón de clases. Era enorme. Tuvimos que alimentarla con insectos. ¡Ay, me mordió! Ten cuidado, usa mi botiquín de primeros auxilios. Después de eso, el señor Collins trajo un terrario con una araña gigante a la clase. Comenzó a diseccionarla y nos mostró cómo extraer su veneno. Luego sugirió que nos turnáramos para mirarlo. Una chica con aracnofobia se desmayó. Tuvimos que utilizar nuevamente el botiquín de primeros auxilios y las sales aromáticas. A pesar de los contratiempos, a todos les gustaban más esas lecciones que las habituales. O mejor dicho, a casi todos. Sam todavía no estaba tan convencido. Incluso le hacía preguntas provocativas al señor Collins durante las lecciones. Era como si intentara descubrir alguna mentira.
Pero, por supuesto, nada funcionó. Al principio estaba interesada en la biología por el señor Collins, pero luego me empezó a gustar realmente el tema. Hasta me perdí la venta para estudiar en casa. Mi mamá estaba feliz por eso. Buena niña, finalmente has recobrado la cordura. Un día me acerqué al señor Collins. Quiero aprender mucho más. ¿Podría ser mi tutor? Está bien. Podríamos reunirnos después de la escuela. Empezamos a pasar mucho tiempo juntos. Un día incluso comimos un bocadillo en un café cerca de la escuela. En cierto momento vi a Sam a través de la ventana. Se ocultaba a la vuelta de la esquina y nos miraba fijamente. ¿Ese nerd me estaba siguiendo? Al día siguiente decidí enfrentarlo. ¿Qué intentas lograr? ¿Por qué me estás espiando? Estoy espiando al señor Collins, no a ti. Ya descubrí algo. Muy pronto lo expondré. Me hizo enfurecer. Déjalo en paz, ¿de acuerdo? Pero pude ver en su rostro que no se daría por vencido tan fácilmente. Un par de días después, el señor Collins trajo una máquina de rayos X a la clase. Ahora verán cómo se ven nuestros pulmones. Roxy, ¿me ayudas? Acepté como de costumbre. Me saqué la ropa detrás de un biombo y me acerqué a la máquina. Todos mis compañeros de clase me miraban, especialmente Sam. De repente saltó de su asiento. ¡Eso está mal! ¡Ha sido demasiado lejos! Sam salió corriendo del salón de clase. Mientras estuvo afuera, el señor Collins explicó tranquilamente la forma en la que funcionaban nuestros pulmones. Pronto Sam regresó con el director. ¡Mire lo que ocurre en nuestras clases! Primero una planta carnívora, luego arañas y ahora esto. Señor Collins, venga a mi oficina. Cuando se marcharon, todos comenzaron a hablar sobre lo que acababa de ocurrir. Bueno, eso es todo. Definitivamente lo despedirán. No podía creerlo. Me vestí rápidamente y corrí a la oficina del director. Quería proteger al señor Collins, pero la oficina estaba cerrada y no me permitieron entrar. ¡Ay, maldición! En el recreo le dije a Sam todo lo que pensaba de él. Sé que estás enamorado de mí. Estás enojado porque sientes celos, admítelo. Sam se sonrojó y murmuró algo que no pude comprender. Los problemas no terminaron ahí. Me quedé hasta tarde después de la escuela con la esperanza de hablar con el señor Collins, pero no pude verlo en ninguna parte. Cuando llegué a casa me encontré con Sam de nuevo. Nunca adivinarán lo que hizo. Habló con mi mamá. Roxy se enamoró de nuestro profesor, por eso se esfuerza tanto en biología. Roxy, ¿qué significa todo esto? ¿Te das cuenta de que es mayor que tú? ¿Por qué el director no ha hecho nada al respecto? ¡Eso no es cierto! Mi mamá no me escuchó y llamó a la escuela. Estaba al borde de perder el control. Estás enojada conmigo, pero pronto descubrirás que tengo razón. ¿Enojada? No, Sam. ¡Te odio! Al día siguiente nadie sabía qué esperar. Sin embargo, cuando entramos al salón de clases, el señor Collins estaba ahí. ¡Bien! ¡Vamos! No lo habían despedido después de todo. Iba a ayudarlo como de costumbre, pero me hizo señas para que no lo hiciera. Por favor, tome asiento. Me ignoró durante toda la clase. Estaba furiosa e intenté averiguar por qué lo hacía. ¿Ocurre algo? ¿Te van a despedir? Todo está bien. No me atreví a continuar con nuestras clases particulares y me fui a casa de un humor terrible. Caminaba por la calle cuando un auto familiar se detuvo de repente a mi lado. ¡Déjame llevarte! Estaba encantada y me subí al auto. Ayer el director me dio una advertencia. Sam está difundiendo rumores sobre nosotros, así que debemos mantener la distancia en público. Puedo enseñarte mi laboratorio personal. Llegamos ahí mismo ese día. El laboratorio estaba ubicado en las afueras de la ciudad. Estaba en la planta baja de un edificio antiguo y parecía un búnker. Había muchos trabajos de investigación y equipos en él. También vi una foto del señor Collins de pie junto a unos jóvenes. A juzgar por su edad, eran estudiantes. ¿Trabajaste en la universidad? El señor Collins pareció ponerse rígido. He trabajado en muchos lugares. Y comenzamos con la lección del día. En cierto momento noté una carpeta tirada en el borde de la mesa y decidí moverla un poco. ¡No la toques! Me sobresalté y retiré mi mano de inmediato. ¿Por qué hizo eso? Un par de horas más tarde, el señor Collins me llevó a casa. Al día siguiente, Sam se me acercó de nuevo. ¿Por qué no me escuchas y sigues saliendo con el señor Collins? ¿Me estás espiando otra vez? Estás en peligro, es un delincuente. Varias personas han desaparecido por su culpa. Pase lo que pase, no vayas más a su laboratorio. Pronto tendré suficiente evidencia para ir a la policía. Giré un dedo en mi sien. Bueno, parecía que Sam había perdido completamente la cabeza. Después de la visita del director, las lecciones de biología se volvieron menos originales. El señor Collins no volvió a traer nada como una máquina de rayos X o una planta carnívora. Un día me pidió que me quedara después de clase. Dejé las muestras en el laboratorio. ¿Podrías ir a buscarlas? ¡Claro, no hay problema! Llegué al laboratorio e inmediatamente encontré las muestras correctas. Entonces, mis ojos se posaron de repente en la carpeta que el señor Collins no me había permitido tocar la última vez. Me pregunté qué había en ella. Dudé un poco, pero finalmente decidí abrirla. Dentro había un expediente de algunos estudiantes. Esperen un minuto. Eran los estudiantes universitarios de la foto. Había información sobre sus edades, estados de salud y condición de sus pulmones debajo de cada foto. Mientras más leía, más incómoda me sentía. La chica de una foto me parecía muy familiar. Me quedé pensando en ella. ¿Dónde podría haberla visto? Y luego recordé.
Por supuesto, eran las mismas personas que había visto las noticias varias semanas atrás. ¿Acaso el señor Collins era el profesor desaparecido? Pero entonces, ¿cómo había terminado nuestra escuela? Seguí revisando la carpeta y quedé helada. Imposible. También tenía información sobre mí. Incluso resaltaba la condición de mis pulmones con un marcador rojo. El señor Collins me había hecho una radiografía a propósito. ¿Pero por qué? Tenía mucho miedo. Devolví la carpeta a su lugar y estaba a punto de marcharme, pero la puerta estaba cerrada. Solo el señor Collins sabía que yo estaría ahí. ¿Acaso me habían cerrado? De inmediato me vinieron a la mente todo tipo de horrores. Al parecer, Sam tenía razón. El señor Collins era un criminal. ¿Qué quería hacerme? ¿Y por qué había examinado mis pulmones? Golpeé la puerta con los puños, pero nadie me escuchó. Y luego me di cuenta. ¿De dónde saca dinero un maestro común para tal laboratorio? Quise llamar a alguien, pero luego recordé que ahí no había señal. Me senté en una silla y puse mi cabeza entre mis manos. ¡Ay, qué desastre! ¿Tú? Pensé que no llegaría a tiempo. Seguí a Collins y descubrí el código de seguridad. Así fue como abrí la puerta. Sam, tenías razón. Sobre todo, mira estas fotos. Sam hojeó los expedientes de los estudiantes y miró la foto. Descubrí que Collins solía trabajar en una universidad. Hace algún tiempo se dirigió a las montañas con un grupo de estudiantes. Después de unos días regresó y consiguió el empleo en nuestra escuela. Pero usó un nombre diferente. Los estudiantes nunca fueron encontrados. Estoy seguro de que les hizo algo. Está obsesionado con su investigación. Ahora sí le creí a Sam. Rápidamente tomamos fotos de todos los documentos. Salíamos corriendo del laboratorio y contactamos a la policía. El señor Collins me llamó varias veces, pero no le contesté las llamadas. La policía estudió las fotos de los documentos y escucharon nuestra historia. Pronto el señor Collins fue detenido en un aeropuerto. Ese bastardo probablemente descubrió que teníamos pruebas en su contra y decidió escapar. Sam y yo tuvimos que quedarnos en la comisaría hasta la noche. Estaba nerviosa y agotada. ¿Cómo podría estar tan equivocada acerca de alguien? Cuando nos íbamos, choqué con alguien por accidente. Lo siento. Miré hacia arriba y me congelé. Decir que estaba sorprendida sería decir muy poco. Parado frente a mí estaba el señor Collins. ¿Pero cómo era eso posible? Se suponía que iba a ser interrogado. Sam también estaba atónito y lo miró fijamente, casi inmóvil. ¿Señor Collins? No, soy el señor Gray. Somos gemelos. Nuestro profesor y un par de policías salieron repentinamente al Porsche. Por fin descubrimos la verdad. Resultó que el señor Collins tenía un hermano gemelo. Era el profesor de una universidad. Tenían apellidos diferentes porque el señor Gray tuvo una discusión con su padre y se lo cambió. Los hermanos eran científicos talentosos. Trabajaban juntos en un proyecto científico intentando desarrollar una cura para enfermedades pulmonares. Incluso recibieron una beca de investigación y usaron ese dinero para construir el laboratorio. El señor Gray había llevado a un grupo de estudiantes a las montañas para estudiar los efectos de la medicina en el aire enrarecido. Sin embargo, tuvieron mala suerte con el clima y se escondieron en una cueva durante mucho tiempo. Fue entonces cuando su historia se mostró en la televisión. El grupo salió, pero el mal tiempo duró demasiado tiempo y en el lugar se había suspendido el tráfico aéreo. Solo pudieron regresar ese mismo día. No intentaba huir, solo fui al aeropuerto a encontrarme con mi hermano. Pero, ¿quién me encerró en el laboratorio entonces? Nadie, pero sigue siendo mi culpa. Olvidé decirte que desactivaras el sistema de seguridad. Sam estaba aún más sorprendido que yo. Después de que el señor Collins fue liberado, se disculpó. Lamento haber dicho cosas desagradables sobre ti. Yo también lo siento. Imaginé todo tipo de horrores. No se preocupen por eso. Lo que importa es que todos están bien. Roxy, ¿puedo hablar contigo? Mientras nos alejábamos, el señor Collins suspiró. Noté la forma en la que me mirabas. ¿Sabes algo? A menudo cambio de trabajo por estudiantes como tú. Parezco joven y las estudiantes se enamoran de mí. Y eso me trae problemas. Por favor, olvídate de mí y echa un vistazo más cerca a tus compañeros. Al menos en Sam. El chico está perdidamente enamorado de ti. No supe cómo reaccionar y solo sentí confundida. Pronto el señor Collins tuvo que renunciar. Fue por culpa de mi mamá. Ella causó un verdadero escándalo. Sigo estudiando biología por mi cuenta. Ya no confío solo en mi apariencia y quiero ser científica. Aún le gusto a Sam, pero no estoy interesada en él. Para ser honesta, no puedo olvidar al señor Collins. ¿Alguna vez te has enamorado de personas mayores que tú? ¿Qué me recomiendas hacer? ¡Saludos, pelotón! ¿Disfrutas ver tu vida en cómics? ¿Historias tan embarazosas que ni siquiera les has contado a tus mejores amigos? Es imposible que no tengas ninguna. Todos las tenemos y son historias que pertenecen al canal Anon Porfa. Ven a verlas. Haz clic aquí